Dios les bendiga a todos en el lugar donde se encuentran. La gracia, el poder, la sabiduría, el Espíritu Santo venga sobre sus vidas trayendo el conocimiento, la revelación para alcanzar todas aquellas cosas que Dios tiene preparadas para sus vidas en este tiempo y así marcar como Él lo ha deseado esta generación. Quiero en esta oportunidad leer algunos textos de la palabra y voy a empezar en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Y quisiera que usted allí, en el lugar donde está, pueda leerlo conmigo o simplemente seguirnos a través de este video, de esta enseñanza. Y las palabras del apóstol Pablo a los filipenses es este consejo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Estas enseñanzas, profecías que habían comenzado desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, en alguna oportunidad les enseñé que la primer creación de Dios fue la cruz. Antes de que Dios diga, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya Dios el Padre le había dado al Hijo la orden de venir y dar la vida por aquellos que serían redimidos de parte de Dios, el pueblo escogido de Dios. Allí, este día, después de aquella larga noche en que Jesús estaría siendo encarcelado, cuando Pedro tomó su espada y le cortó la oreja a aquel soldado, cuando Jesús restauró la oreja en ese hombre y luego permitió que los soldados lo llevaran arrestado y les dijo a aquellos hombres, tanto tiempo estuve con ustedes en las calles y vienen ahora con espadas y palos a buscarme. Aquel a quien una vez intentaron apedrear por las palabras que él decía, ahora estaba frente a un concilio. Y ese concilio lo llevaría a que tanto Herodes como Pilato se hagan amigos. Y a las 3 de la tarde, como estaba ya profetizado, él sería crucificado en aquella cruz, donde avergonzaría públicamente a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que estoy hablando hoy son aquellas palabras que el mismísimo Job en el capítulo 19, en el verso 25, manifestara: yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará del polvo. Ese día había llegado y conforme acabamos de leerlo, Jesús aprendió obediencia, sí, así como usted lo escucha, aquel que lo sabe todo y que es sobre todas las cosas Dios,
tuvo que aprender obediencia. Lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 9. Ahora, este Cristo que nos enseñó la mansedumbre, el ser llevados muchas veces como corderos al matadero, aquel de quien él mismo daría testimonio del gran Abraham. Y él le dice a los religiosos del movimiento, del momento: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Cuando Abraham era contendido, reñido, disputado por una tierra, por un pozo, simplemente él entregaba ese pozo, iba y cavaba otro. Por lo cual llegó un día en que cavó un pozo de aguas vivas. Y las aguas vivas no son sino el símbolo del Espíritu Santo, aquello que Dios profetizó, que si nosotros le conocemos, que si nosotros vivimos conforme a sus estatutos, preceptos, mandamientos, correrían desde nuestro interior ríos de agua viva que saltarían para vida eterna. Vamos a Abraham y vemos al hombre más rico de toda la tierra comprando solamente una heredad. No la usurpó, no la tomó como botín, la pagó. Y fue el cementerio donde enterraría los restos de su amada Sara. Porque él tenía puestos los ojos en la nueva Jerusalén, en la celestial, aquella de la que el apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas capítulo 4, en el versículo 20, y nos dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, los redimidos, los comprados por la sangre de Jesucristo, los que hemos creído que Él es el Hijo de Dios. Dice la palabra: esa Jerusalén es libre. Ahora, quiero posicionarme en el versículo 9. Y la palabra de Dios dice: por lo cual, Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice el versículo 7, se humilló aún más, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Aquello para lo cual el Padre, antes de la fundación del mundo, ya lo había destinado. Y ahora, después de esa exaltación, no antes, no fue en el río Jordán el día que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo complacencia. No fue en ese día. Tampoco fue después de los 40 días de haber sido llevado al desierto y siendo tentado por Satanás. No fue cuando Satanás le presentó las distintas tentaciones y él venciendo, que Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Dice el versículo 9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Y ahí es donde yo quiero que usted grabe en su mente, en su corazón, en sus tuétanos, la palabra sumo. No hay nada más alto. Ni siquiera Dios el Padre. Porque el Padre le dio ese lugar hasta que Él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hoy el más alto de todos es
Jesucristo. Ahí es donde me tengo que detener y traigo a memoria unas palabras que hace unos años en una conferencia que le hicieron al ya fallecido Billy Graham. Le preguntaron en esa oportunidad si él tenía algo de qué arrepentirse. El gran evangelista Billy Graham tenía algo de qué arrepentirse. Me quedé atento mirando ese programa. Recuerdo que estaba en Vancouver, Canadá. Cuando lo oí decir, me arrepiento de haber hecho tantas campañas evangelísticas. Fue un golpe en mi pecho, en mi corazón. No podía entender cómo uno de los grandes evangelistas que haya conocido esta humanidad, junto a Gigi Ávila y otros tantos como Tommy Hicks, ¿por qué no también mencionar a Carlitos Anacondia? Que este hombre me dijera, me arrepiento de haber hecho tantas campañas evangelísticas. Fue un impacto muy fuerte en mi pecho. Como evangelista, como profeta, como pastor, como hombre del Evangelio de Jesucristo. Me sorprendió. Y hoy tengo que decirlo, algo que hace unos años yo mismo repetí. ¿De qué sirvieron tantas campañas evangelísticas en las que hemos visto milagros, portentos, sanidades, crear órganos nuevos en gente que le faltaba una pierna, huesos, estirar piernas, aparecer piezas dentarias, devolver la vista y tantas cosas maravillosas que Cristo hizo en medio de las campañas? Cuando escucho a muchos líderes en medio de este tiempo reconocer al pueblo judío como pueblo de Dios, cuando este evangelio, esta prédica, este Cristo caminó, lo hizo por Judea, Samaria, Idumea, por la tierra de los judíos. Y cuando uno lee en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, capítulo 16, y ve en el versículo 15, dice la palabra de Dios, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, lo repito de nuevo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este evangelio que usted y yo estamos escuchando, primeramente se predicó a los judíos. Y cuando él habla a sus discípulos, dice, empiecen por Jerusalén, luego vayan por Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hay salvación sin Cristo. Hay otro pueblo que sea de Dios, que sea sin Cristo. Si aún la viuda de Sarepta tuvo que ver a Cristo, si Job tuvo que ver a Cristo, si Moisés tuvo que ver a Cristo en distintas manifestaciones, ¿cómo es que hoy hay salvación sin Cristo? Ahí entiendo por qué este tremendo evangelista como Billy Graham
podía decir me arrepiento de haber hecho tantas campañas. Hoy hay un solo nombre que tiene que ser exaltado. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el único que tiene que ser puesto en alto es Jesucristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay redención. Sin Cristo no hay iglesia. Porque Él es la cabeza de la iglesia o del cuerpo que es la iglesia. Cuando leo estos textos y él dice, y vuelvo a repetirles el versículo 9, por lo cual Dios, el Padre, el que lo envió, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios ve que Él se ha entregado, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, y como tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Y luego manifiesta, yo la doy en rescate de muchos. Ese día, cuando Él fue crucificado, había uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno le insultaba, el otro le decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quizás este que estaba a su derecha haya estado preso con Juan el Bautista y él le enseñó acerca de que Jesús volvería en su reino en las nubes. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo se nubló, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y aquella noche en que Jesús descendió primeramente al paraíso, luego al abismo, y luego le arrebató en el infierno las llaves de la vida y de la muerte a Satanás. Y siempre lo he explicado, hasta ese día los espiritistas tenían poder de traer gente de los muertos. De hecho, el mismísimo Saúl, cuando fue a consultar con aquella hechicera, el que descendió fue Samuel. Y dijo, ¿por qué me has sacado de donde estaba? Pero ese día Jesús le arrebató las llaves y ya el dueño de la vida y de la muerte es Jesucristo. Y esa noche, muchos de los hombres temerosos se levantaron como 500 y caminaron por la ciudad de Jerusalén. Muchos de ellos. Y es que Jesús lo manifiesta y dice en el versículo 10, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y quiero incluir a esos que muchas veces menciona mi ley como el reino del cielo, donde se mueve el príncipe de Persia, donde se mueve el que impedía que la oración de Daniel llegara a la presencia de Dios. Primer cielo, potestad de Satanás y de las tinieblas. Los que impiden que la oración de los justos lleguen a los cielos. Aún ellos tienen que doblar las rodillas ante este que acaba de exhibirlos públicamente. Y en la tierra, muchos me hablan de tiempos, que hay un tiempo para que el pueblo de los judíos venga a conocimiento de Dios. Yo quiero hablarte acerca de los tiempos.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a los polluelos y no quisiste. Mas vendrán días en que rogarás que los montes te aplasten. Llegarán días en que pedirás a los montes que se echen sobre ti, por cuanto no reconociste lo que era ese día en que Jesús caminaba y entraba por tus puertas. Y no volverás a verlo hasta que digan, bienaventurados, benditos los pies de aquellos del mismo Cristo, hasta el reconocimiento de Él. El tiempo lo manifestó Cristo el día en que estuvo en la cruz del Calvario. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No es que haya un evangelio para toda la humanidad y otro diferente para los judíos. Juan el Bautista le predicaba a los judíos. Jesús le predicaba a los judíos, arrepentidos y convertidos. Es para ellos. Luego nosotros, por cuanto ellos no le recibieron, fuimos injertados en el árbol de justicia, en el árbol de la vida. Pero no nos equivoquemos. Sin Cristo no hay salvación. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, aunque se ponga el sello de Abraham en la frente. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Cuando veo en medio de esta generación tanto orgullo, de hecho están manifestados en la Biblia, que se sucederían a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Ya no se predica el poner la otra mejilla. Cuando escucho acerca de que hay que matar al enemigo, como si todos fueran terroristas, como si todos fueran jamás. ¿Dónde está el evangelio de Cristo? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Esa palabra acaso no es para un argentino? ¿No es para un chileno, para un boliviano? ¿Y por qué no decirlo también? ¿No es para los niños de Palestina? Cuando nosotros nos ponemos en lugar de jueces, sabiendo que el único que puede separar el trigo de la cizaña es Él. Él lo hará. Hasta ese día, el que tenga vida tendrá esperanza. No importa si es judío, palestino, satanista o lo que fuere, mientras tenga vida, tendrá esperanza. Y nadie se la puede quitar. Porque en el caso en que lo hagamos, no seremos mejores que Satanás. El que vino a hurtar, el que vino a matar, el que vino a destruir. Mas yo, dice Jesús, he venido a dar vida y vida en abundancia. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda, no queda ninguna excluida. De los que están en los cielos, incluyo los ángeles, arcángeles, querubines, todos allí rendidos, diciendo, Abba, Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que puede abrir el libro y los sellos, el que dará la orden y la trompeta sonará. Los que están en la tierra, usted, yo, y no quede excluido nadie. Y luego dice,
y debajo de la tierra. Y ahí está el que estaba a la derecha de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no estaremos abrazados. Tú estarás de rodillas. Él es el Señor. Y esa noche, como lo dije hace un momento, 500 de los que habían muerto se levantaron, porque Él vino a predicarle a vivos y a muertos. Y dice la palabra de Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Cuando participábamos en las campañas y teníamos que ir a la carpa de liberación, sabíamos cuando una persona estaba liberada, porque si hay algo que Satanás se niega a hacerlo, aunque tiene que hacerlo, lo reconoce, lo obedece, pero no le gusta confesarlo. Es confesar a Jesucristo como Señor. Si alguien confiesa que Jesucristo es el Señor, Él ya está dentro. El que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. El que no puede decir estas palabras todavía está bajo potestad, dominio del Señor de las tinieblas, de Samael, el que vino a quitar la luz, a traer oscuridad. No lo quería mencionar. Solamente él se niega a hacerlo. Pero está escrito que también lo confesará. Quiero que en esta oportunidad, tú allí en el lugar donde estás, si puedes, cierres tus ojos o con los ojos abiertos, puedas repetir conmigo estas palabras. Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis iniquidades. Hoy entiendo que no hay otro nombre más grande en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de las aguas, aún en el mismo infierno, que el nombre de Jesucristo, el Mesías, el que dio la vida en rescate de aquellos que estábamos perdidos en nuestros pecados e iniquidades. Hoy confieso que esa sangre me limpia de todo pecado, de toda enfermedad y de toda maldición. Creo que en aquella cruz tú te llevaste todas mis iniquidades, todos mis pecados, el de mi descendencia, hasta 1000 generaciones por cuanto me amas. Confieso que tú eres el Señor, que fuera de ti no hay quien salve. Tú eres Dios y eres mi Salvador, para gloria del Dios Padre. Si has hecho esta oración, te bendigo a ti y a toda tu casa en el nombre precioso de Jesucristo. Será hasta nuestro próximo encuentro.